Amigos, estamos ya por aquí con ustedes. Les decía al hacer la pausa, licenciado Iván Mateo, abogado, experto en materia de ley de tránsito en nuestro país, es fiscal del Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional. Ante la situación que se vive en nuestro país, no solo encomendarnos a Dios, sino pedir la consulta de los expertos, porque lo que vemos es que el tránsito cada vez más complicado, un pasado fin de semana trágico en nuestro país, y la situación no le vemos un camino donde llegar. Hermano, bienvenido por aquí nuevamente, ese cariño, y ver si usted tiene por lo menos uno de los puntos que necesita el país para ver si los accidentes se reducen, hermano. Sí, no, muchas gracias, Robert, muchas gracias por la invitación. Realmente nos sentimos como en casa, Sí, una hermandad de muchos años. claro que sí. Y cada día se perfecciona más. Sí, se sigue afianzando cada vez más. Así es. Lamentando mucho la situación que estamos viviendo, el tema de los accidentes de tránsito Sí. ha llamado a toda la comunidad jurídica, a los expertos en materia de tránsito, al gobierno. La sociedad en sentido general está sumamente alarmada por el alto número e índice de accidentes de tránsito. Los números que están, las estadísticas que han salido en los últimos días han sido alarmantes. Sí. Estamos hablando que en un solo día, en fin de semana, 8 personas, 10, sí, 11 personas. En 2 meses, entre el mes de enero y febrero, 14.000 accidentes de tránsito. Sí. Es alarmante. Y el 911 decía que anteriormente que cada 5 minutos hay un accidente de tránsito. ¡Wow, Dios! Pero no solo eso. Cuando revisamos, por ejemplo, ahora en el 21 de febrero se cumplieron ya 7 años de entrada en vigencia de la ley 6317. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No ha dado resultado, hermano? De mi punto de vista creo que no. No ha dado resultado porque si revisamos las estadísticas, hasta esa fecha, el promedio de muertes por año era 1.800 a 2.000 muertes por año. Hasta la entrada en vigencia de la ley 6317, que modifica la 241, que tenía 50 años del año 1967. Okay. Que resulta que el año pasado las estadísticas que dice el Intran, recientemente el ingeniero Milton Morrison, habla de 3.114 muertes en el año 2024. Ok, vamos. Casi se duplica. Entonces, todo instrumento legal debe ser revisado. Cada cierto tiempo para el mismo proceso de cambio y dialéctica que lleva la vida y más los seres humanos que conducen. Claro, para revisar si ciertamente ha llenado su cometido. Resulta que nosotros, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque fuimos de los que dijimos que ese instrumento legal tenía fallas, tenía grandes fallas. El hecho de que la vieja ley, la 241, sí, establecía en su artículo 49 5 años por muerte, sí, la condena de 5 años por muerte producida por accidentes de vehículos de motor. Sí. 5, reducirla en el 305 a 1 año. Y si hay atenuante en este caso, casos agravantes, si hay agravante, entonces se eleva a 3. Pero no, en términos reales es 1 año. Pero esto es serio, señores. Pero atención aquí, Portal. Estamos hablando que mire que eso no se hubiese dicho en televisión. No se ha tratado. En vez de aumentar, fue reducida la pena, sí, por muerte. Ya empezamos mal. Continúe. Por ahí precisamente nosotros atacamos, dijimos, ¿sabes? Que anduvimos el país entero dando a conocer la 6317. Sí. Y resulta que nosotros decíamos que eso era un grave error. Claro. Porque es un incentivo. Un país que ha tocado fondo, sí, culturalmente, socialmente, educativamente. Tú no puedes incentivarle, se le dio un incentivo. Sí. De 5 años que tenía el artículo 49 de la ley 241, resulta que la 6317 establece 1 año y si hay circunstancias agravantes, 3. Pero lo peor, hermano Robert González, lo peor país, en este momento, de 3.114 personas que murieron en el año 2024, en este momento no hay una sola persona, un solo infractor guardando prisión. No, pero esto es para alarmarse, esto es para saltar de este asiento, señores. Eso es así, porque para colmo los jueces están suspendiendo las penas. Te condenan a 1 año, 2 años, suspendida la te pena. Suspenden en su totalidad. ¿Y qué pasa aquí, licenciado? Porque esto llama debe ser alarmante. Yo creo que en un país donde nuestras autoridades, especialmente el Ministerio Público, busque sanciones ante los hechos punibles,
debería de revisar esto, porque si tú presenta 10 imputados y de los 10 te lo condenan a todos pero con pena suspendida, no sirvió de nada la acción del Ministerio Público. De hecho, los abogados que ejercen esta materia, la 6317, que es el tránsito, se están yendo por la vía civil, porque la vía penal no sirve, realmente no ejemplarifica, no se están teniendo condena, no hay una persona guardando prisión por tránsito. Es alarmante decirlo, duele decirlo. No, pero hay que decirlo así, es que así que hay que decirlo, porque lo que se está viendo aquí es serio. Óigame, usted ha venido a dar unos datos que yo creo que son para que inmediatamente concluyendo esta participación suya, las autoridades lo llamen y busquen una manera de un asesoramiento, una compañía, porque dígame usted, pero ¿cómo se miden los peloteros? No es en base a números y a resultados. Claro. Si usted tiene 100 imputados y de los 100 ninguno con una pena cumpliendo, entonces esto es muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Que han tomado el tema como si fuese una cuestión económica. Es decir, ¿por qué se aumentaron entonces las penas pecuniarias? Sí, las multas, como se le dice. Se aumentaron de 700, 1.200 que estaban, se aumentaron a salario mínimo, que va desde 1 hasta 10. ¿Pero y cuál salario mínimo? Porque el sector público hay salario mínimo de 4.000, en los ayuntamientos de 4.000 y pico de pesos, en las instituciones así iniciando 10.000 pesos, y el sector privado me imagino que no será ese que se tome como parámetro, porque ¿cuál corresponde ahí, doctor? No, debería ser el del gobierno central, que está unos 14.000, pero en la práctica las multas siguen con el mismo monto que tenían con anterioridad a la entrada en vigencia de la 6317. Entonces, no ha servido ni para una cosa ni para la otra, pero me sorprende escuchar al ingeniero Milton Morrison, que sí está tratando de hacer un buen trabajo, pero necesita conocer de realidades como esta. No, que ese hombre es ingeniero eléctrico, ese hombre lo que está a ver en una EDE antes, él puede tener buenas intenciones, pero ¿dónde están las herramientas? Porque sabemos que él fue un experto, fue presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas y todo eso, y tiene una trayectoria a nivel de lo que es el tema de electricidad, pero ahora verlo envuelto en tránsito, no diría, pero a menos que no sea acompañar de un equipo de expertos, pero vaya, como que diríamos como que está un poquito difícil la cosa ahí. Realmente es difícil. Él presentó una propuesta. ¿Qué le pareció a usted? Esta tarde él presentó una propuesta que es casi la misma de la que dice Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, y me decía incluso una Ministerio Público en estos días, ¿por qué Farideh se mete en el tema tránsito? No, pero es la mayor jerárquica del área de la seguridad interior del Estado, y es la superior jerárquica de la Policía Nacional. Y la DGC depende de la policía. Depende de la Policía Nacional. Mire qué buen planteamiento que usted hace. En esas atribuciones es que ella entonces empieza a opinar a motivar para que se hagan acciones. Diríamos su impronta, su decisión es muy acertada. Ahora, decir que es un problema de multas, lo mismo que hizo Milton Morrison el día de hoy, Milton Morrison propone la no prescripción de las multas. Las multas, de acuerdo al Código Penal, se extinguen al año, prescriben al año. Eso implicaría no solamente modificación de la Ley 6317, sino también habría que modificar el Código Penal dominicano y el Código Procesal Penal. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué plantea Morrison? Que las penas, las multas privativas, de las multas, diríamos, económicas, que estas no prescriban. Y establece también que quien no la pague entonces se declarado en rebeldía. Eso implicaría entonces modificar el artículo 100 del Código Procesal Penal. Pero la pregunta sería en todo esto, doctor. Los amigos ya empiezan a escribir por el WhatsApp, pero yo quiero aprovechar su participación al máximo, porque usted está dando unos datos que deben ser alarmantes en sentido general. ¿Y qué hacer? ¿De qué manera lograr que los conductores, que nosotros, los que tomamos un volante, tengamos por lo menos un poquito de temor y una necesidad de cumplir las leyes? Porque para nadie es un secreto que aquí vemos conductores en vía contraria. Para nadie es un secreto que aquí una luz en rojo para nosotros tiene que ser que haya uno delante de nosotros porque muchas veces la violamos. Tiene que ser que si usted ve un peatón que intenta pasar, usted ve alguna condición porque no le damos paso. Entonces, un sinnúmero de cosas que uno diría, pero ¿y qué es lo que pasa? Es que no hay quien le pueda poner el cascabel al gato. Creo que el tema de flojera, de no régimen de sanción, no hay un régimen de sanción realmente que ejemplarifica a la persona del infractor. Es tanto así que nosotros estamos gastando $3.000, 3 millones de dólares por año solamente en accidentes de tránsito. Estamos gastando el 2.5% del PIB.
casi lo que estamos gastando en educación. Está compitiendo. El presupuesto que estamos gastando en tránsito, por accidente de tránsito, lo estamos gastando también en educación. Entonces, hay que hacer ambas cosas. Enseñarle una cultura de educación vial a los ciudadanos. No, pero ya los adultos que habemos grandes manejando, ya viejos estamos dañados. Dígame, ya estamos, no hay manera. ¿Qué Entonces, hacer ahí? cuando la ciudad toca fondo, entonces hay que endurecer las leyes. De ahí es que nosotros somos de criterio que vamos a retomarnos, que retomemos la vieja ley y establezcamos multas, sanciones más severas, no solamente pecuniarias, sino que el bien más primario que tiene el ser humano después de la vida es la libertad. Entonces, si yo no te sanciono con penas privativas de libertad, sencillamente el instrumento legal sencillamente es ineficaz. Entonces, ¿qué es lo correcto? En vez de reducir como se hizo anteriormente, mejor lo llevemos eso a 10 años. Sí. Llevamos a 10 años. Las multas realmente que no prescriban, eso es correcto. Sí. Pero el tema de declarar entonces como prófugo o en rebeldía a alguien que no pague multa es importante, pero eso tiene que hacerlo un juez. Un juez que tiene que declararlo. Que se conozca el proceso y que lo determine. Correcto. Otro punto es el tema de los intereses asociados al tema de tránsito. Comenzamos mal. Los seguros, las aseguradoras. Porque hay cosas que tienen que ver con las aseguradoras. Porque cuando un ciudadano destruye un poste de luz, destruye una pared, destruye unas aceras, las aseguradoras deben cubrir esto. ¿Y qué pasa ahí? Debería, y en este caso demandar el Estado Dominicano, porque pierde el Estado Dominicano. Pero no solamente eso, la ley sobre el seguro obligatorio de ley, sí. Resulta que esa ley hay que modificarla, la 14602. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que alguien va en un camión o en un autobús, impacta 10, 11, 20 personas, y esa cobertura es de 500 pesos, de 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos? Entonces hay que aumentar las primas, las pólizas, aunque resultaría un problema para las compañías aseguradoras, pero la sociedad tiene que tener un mecanismo de ser resarcido. O alguien que mata 10 personas, por ejemplo. Entonces tú sales, el caso, por ejemplo, de Asua, sí, del cual nosotros fuimos abogados. Sí. ¿Cómo se explica que entonces ahí hay una póliza de 1,000,000 de pesos cuando han sido impactadas más de 30 personas? Eso así. Se nos ha agotado el tiempo, querido hermano. Vamos a tener que agendar otro encuentro para ampliar un poco. Con mucho gusto. Excelente, hermano. Usted sabe, pendiente por aquí. Vamos a ver si las autoridades prestan atención, porque como usted lo ha dicho, y esto tocó fondo, pero totalmente fondo, ¿eh? Y cuando eso sucede, entonces hay que endurecer las penas. Eso es así. Gracias. Señores, licenciado Iván Mateo, abogado experto en materia de tránsito, ex fiscal del Distrito Nacional en el Tribunal de Tránsito, para tratar de llevar conciencia ante esta situación. Hago la pausa. Ángel Jiménez está por aquí. Venimos con temas municipales, problema en Santo Domingo Norte, problema en Herrera, Santo Domingo Este. Vamos a ver qué dice Ángel. Venimos ya.